El 14 de diciembre del próximo año se van a cumplir 40 años del trágico fallecimiento de Alberto Fernández y su mujer Macusaid en un accidente de circulación cuando iban a Aguilar de Campoo, precisamente a recoger el abrazo, el aplauso de los aguilarenses en un reconocimiento por ser el mejor ciclista de aquella temporada, en la que fue segundo en la Vuelta a España. Así que me he propuesto, con ese aniversario, honrar la figura del gran Galletas. Hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus compañeros de equipo, Eduardo Chozas, y hoy tenemos a un cántabro, él también lo fue de nacimiento, pero que no llegó a ser compañero de equipo y sin embargo sí que fue gran amigo. Seguro que le conocerán porque es uno de los ciclistas españoles más laureados en cuanto a victorias de la historia, y aunque era pequeñito, sigue siendo pequeñito, pues un sprinter extraordinario, en una época de sprinter impresionante en los años 80. Se trata de Alfonso Gutiérrez, de Guti. Guti, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Alguno te verá, pero ¿cómo puede ser este hombre sprinter con lo que mide? Pues la verdad es que sí, lo hemos comentado muchas veces. Lo que sucede es que en España los sprinters, los que hemos salido, somos todos bajitos porque tienes que defenderte en todas las categorías en la montaña y claro, con 80 kilos difícilmente consigues pasar de categoría ganando carreras. En nuestro caso la mayoría pues solemos ser los que hemos salido sprinter más o menos de una estatura mediana baja. Bueno, algo puede decir un cántabro sprinter, pues sí. Óscar Freire también lo era, también, ¿no? sí, sí. O sea Sí, que... por supuesto, por lo que digo, sí, siempre en todas las categorías tienes que pasar primero la montaña, al menos la media montaña, para poder llegar y conseguir triunfos. Bueno, 80 victorias, 82 victorias. 82 victorias, sí, de profesional. Y es que te tocó compartir con una generación de sprinter, yo me acuerdo de Eddy Blanquer, que es que, entre otros, que daba miedo. Podíamos incluir a Moser, a Saharoni, que también eran buenos sprinters, no súper especializados, pero grandes sprinters. No, Van der Arden, después cuando abrieron digamos, vinieron todos los del este, Ola Ludwig, Uwe Raff, Cipollini, Baffi, Rossola. Y en tu propio equipo tenías a otro, Noel de Jonquer. Sí, que por cierto falleció este año y fue también para mí un maestro en lo que se refiere al aspecto táctico del sprint. Bueno, con el Eleuterio Anguita y Óscar Freire yo creo que eres el mejor sprinter español. Bueno, ha habido otros sí, desde los 80 para acá. Bueno, después sí ha habido lo que sucede que de alguna forma el sprint yo creo que se ha ido de alguna forma devaluando como tal, como especialidad en el ciclismo actual y bueno, pues ya lo vemos claramente este año en la Vuelta a España que apenas han venido sprinters, porque claro, las carreras cada vez se busca más el espectáculo y yo creo que es una especialidad que nunca se ha llegado a explicar bien ni a dar imágenes bien para que a la gente pueda atraer. En España, porque sin embargo los Países Bajos, Bélgica, lo que a lo que era antes Holanda, es una religión los sprinters. Aquí no. Aquí los clasicómanos no. Aquí los de las vueltas, ¿no? Sí, aquí, vamos, siempre ha sido, digamos, un recurso, ¿no? Es decir, tener un sprinter por si se llega y hay suerte, pero no se basaba la formación del equipo no se basaba en tener un sprinter y medio equipo a trabajar para él, por ejemplo, como pasaba en Italia. En Italia se hacían los equipos y había el de la general, fichaban un corredor bueno para la general, a otro intermedio y a un sprinter, y después gregarios para uno y para otro. En Holanda exactamente igual y en Bélgica exactamente igual. Pero yo creo que la evolución que he comentado antes, yo creo que se está dando en todos, porque yo no veo equipos italianos, ni siquiera hay equipos Pro Tour, y equipos holandeses y belgas suelen tener un sprinter, pero tampoco un equipo que base digamos, parte de la temporada en conseguir triunfos con él. O vuelve a ser, como era en aquella época en España, como un recurso, ¿no? Como un comodín, si se llega tenemos un sprinter, pero no basando digamos, la rentabilidad en él. ¿Tú te sentías entonces un bicho raro dentro del pelotón? Sí, hombre, yo tuve la suerte que en aquella época, sobre todo mis primeros años, en Teca, el director que tenía, que era José Antonio González Linares, que también era buen venía de su generación de ser el principal digamos, apoyo de Txomin Perurena para los sprints, y entonces él entendía el sprint como una parte muy importante
a la hora dentro de un equipo, de la base de un equipo, para conseguir triunfos, ¿no? Y entonces, además estaba De Jonker ya, que ya estaba en el equipo de los años anteriores con Perurena, precisamente de director, y continuó con esa idea, y entonces sí que trabajaba y sí que parte del equipo Teca, sobre todo en las carreras nacionales, tenía mucho apoyo de él para poder llegar al sprint. Bueno, Guti coincidió con un palentino en el mismo equipo, José Ignacio Moratinos, a que le tocaría trabajar más de una vez para ti, ¿no? Sí, bueno, coincidimos ya de amateur en el equipo Conserva Santi Esteban, y fue de ahí donde realmente, bueno, donde nos conocimos. Primero de rivales, él corría en el Manchón y yo, bueno, pues en equipos de Cantabria o del País Vasco, y como iban mucho a correr a Cantabria y nosotros por aquí, pues coincidíamos de rivales. Y después de amateur, bueno, pues tuvimos la suerte de ser compañeros y posteriormente de profesionales en el Teca. Y sí que, bueno, pues... Era un gregario callado. Sí, ¿no? eso, sí. De amateur me tocó a mí trabajar, a veces, yo creo que alguna vez también para él, porque era muy buen escalador, y después de profesional, pues él era, claro, jovencito, acababa de pasar, y yo ya llevaba, no recuerdo si un par de años de profesional, y ya estaba un poquitín establecido mi rol de sprinter, y entonces sí que le tocó aquel año al hombre trabajar mucho. Bueno, tuviste a un compañero ciclista palentino y otro como rival, el bueno de Juan Martín Zapatero, que ficha por el ZOR. Él sí que era un sprinter, no de grandes grupos, y con él más de una vez te la habrás tenido que pelear, ¿no? Sí, porque además era un corredor bastante completo, se defendía subiendo, era finito y después era rápido, y después era muy vivo. Lo que sucede que, bueno, que ya digo que al final por la forma de estructurar los equipos, al final él ganó varias carreras de profesional y tenía su sitio, pero llegó un momento en el que, sobre todo cuando, como decía antes, incurrieron en el pelotón español, en el pelotón español tanto los corredores rusos, que se abrieron cuando vinieron todos los del este, tanto rusos como alemanes de la República Democrática, y entonces se empezó a ajustar mucho los equipos, y esa gente venía además muy barata en aquel momento, y hubo problemas para reducir lo que era la cantidad de corredores españoles que pudimos pasar a profesionales en los años anteriores. Bueno, antes de hablar de Alberto, que es uno de los temas por los cuales tenemos a Guti, gracias a José Ángel, con el que tienes una gran amistad, porque cada 2 por 3 estás aquí en Palencia con el Club Ciclista Aguilarense. Sí, nos conocemos hace mucho, y a raíz de uno de los homenajes, de los memoriales de Alberto Fernández, en los que decidieron homenajearme a mí, de alguna vez todos los años homenajean a alguno de los que compartimos nuestra vida deportiva con Alberto, y a partir de ahí, pues digamos que se estrecharon mucho más los vínculos, y nos vemos varias veces al año, y ya me lo comentó precisamente este año, a principio de año, y después lo ultimamos ya la fecha, ya cuando el último memorial de Alberto, que se homenajeó a Anselmo Fuerte. Bueno, yo te he visto en la Vuelta a Palencia por aquí, rondando, porque tu chaval la corrió, que es de él. Sí, no, he tenido 2, de los 3 hijos que tengo han competido 2, y bueno, no andaba mal, pero realmente el ciclismo está muy complicado para poder tener la oportunidad de pasar a profesionales, y bueno, creo que fueron buenos cadetes, buenos juveniles y buenos amateurs, pero después pues la oportunidad, hoy o eres tienes que rozar la excelencia para poder tener la oportunidad, cosa que antes, con la gran cantidad de equipos, hay que tener en cuenta que en nuestra época, en la década de los 80, llegó a haber 12 equipos profesionales. Hoy en día prácticamente tenemos el único equipo Pro Tour, que es el Movistar, y después a los continentales como el Kerpharma, como el BH y como el Caja Rural, pero claro, se estrecha mucho porque además tienen acceso a ellos también muchos corredores extranjeros, con lo cual los chicos tienen pocas posibilidades para evolucionar. El problema que veo yo hoy en el ciclismo es que los chicos hoy, o eres muy brillante, de hecho los equipos profesionales Pro Tour ya estamos viendo que les fichen ya desde juveniles. Es decir, o eres muy brillante, como digo, rozando la excelencia, ya se ve desde juveniles, o es muy difícil que tengas la oportunidad a base de conseguir evolucionar. Bueno, tanto que ahora pasan directamente desde juveniles y pasan por 23. Bueno, también otro problema, la suspensión de pruebas, como la Vuelta a Palencia, que para nosotros era una maravilla. Bueno, luego está lo del circuito montañés también, que eso era lo más de lo más. ¿Tú entiendes que la Vuelta a Palencia haya desaparecido? Sería importante recuperarla, ¿no? Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que todas las vueltas, vamos a ver, vuelvo a insistir antes, hay que volver a creer
en el ciclismo de formación y la categoría sub-23 es la más importante. Porque si sucede como es, lo mismo que la Vuelta a Palencia, el Circuito de Madrid y otras muchas han ido desapareciendo, evidentemente los equipos profesionales no tienen dónde fijarse en los nuevos corredores que tengan expectativas de futuro, y entonces por eso tienen que cogerles casi desde juveniles, porque después en amateur, o sea, lo que es sub-23 apenas las carreras importantes que tenían prestigio, pues fíjate, yo me recuerdo, yo creo que la ganó un año en la Vuelta a Valencia, que después pasó, era yo profesional, Félix García Casas, el padre de los chicos. En Trampas, eso es, y pasa un budín el Circuito de Madrid, el que ganaba la Vuelta a Valencia o el Circuito de Madrid subían sí o sí a profesionales, subían con toda seguridad. Y casi siempre acababan siendo buenos corredores, quiere decir que eran pruebas exigentes en las que el ganador realmente demostraba un mínimo como para ser profesional. Bueno, hablando de ganador, me ha dicho José Ángel que eres el rey de las anécdotas, yo tengo bastantes contigo. ¿Tú has ganado en la Vuelta a Galicia? He ganado bastantes etapas en la Vuelta a Galicia, sí. ¿En la Vuelta a Asturias? En la Vuelta a Asturias bastantes también, sí. ¿En la Vuelta a Burgos? También. En la Vuelta a Burgos creo que tengo el récord de victorias. Sí. ¿En la Vuelta a Castilla y León? En la Vuelta a Castilla y León también, etapas creo además que uno en Palencia. Sí, una en Palencia era campeón de España, luego yo creo que fue en el 87. En Palencia, que recuerdo. ¿Y en la Vuelta a Andalucía también has ganado? No, miento, en Palencia he ganado 2. Yo recuerdo que en Palencia sí que has ganado la Vuelta a Castilla. ¿Y en Andalucía has ganado? En Andalucía. He ganado en todas las vueltas del calendario español, excepto en el País Vasco. Te lo digo porque en esas 5 vueltas estaba yo, y yo creo que al ciclista que más he entrevistado en mi vida ha sido Alfonso Gutiérrez. Sí. A ver, no paraba de ganar. Sí. Era una época en la que, ya digo, había muchas carreras. Date cuenta que hoy, por ejemplo, los corredores Pro Tour no pasan, creo que además lo tienen limitado, tendrían que superarlo solo con permisos especiales de las 60 carreras al año, días de carrera. Yo estaba siempre entre los 115 y los 125 días, o sea, casi el doble de carreras. Corríamos mucho y ya digo, y las pruebas yo creo que estaban más equilibradas que hoy, en el sentido de que había etapas para la montaña, había etapas para los rodadores, para los contrarrelojistas, y había etapas para los sprinters. Te acuerdas que esas vueltas duraban 6 y hasta 7 días, y lo mezclaban un poco. Sí. Bien, vamos con Alberto Fernández. ¿Tú cuándo conociste a Alberto? Porque Alberto nació en Cuena, se hizo ciclista en Aguilar de Campo, luego se casó y sí que vivió en Santander. ¿Tú cuándo tienes la relación con Alberto, con el que no llegaste a coincidir en equipo? Pues mira, yo Alberto, evidentemente, como sucede siempre en estos casos en el deporte, cuando yo estaba en las categorías pequeñas, sobre todo ya juvenil, Alberto ya había pasado a profesionales con él. Y yo me recuerdo la primera imagen que tengo de Alberto. Yo subía todos los fines de semana, yo vivía en Torrelavega, pero subía a Reynosa, yo soy del Antueno, de un pueblecito debajo de Reynosa. Y entonces, pues subiendo las hoces me adelantó Alberto vestido de Novostil, él corría en el Novostil. Y claro, yo le conocía evidentemente pues de la tele y de los cromos y de que era tu pasión. Y de las chapas, que era tu pasión, y además le conocías. Y bueno. Entonces le intenté aguantar un poco tal, y él me preguntó, habló conmigo un poco, y pues me dice, te dejo que quiero forzar un poco. Y esa fue la primera vez que conocí a Alberto Fernández. Después ya, bueno, le vi bastantes más veces, seguido aquello antes de ser yo profesional, pero Alberto tenía muchas cualidades, evidentemente, pero una de las más importantes para mí, la que más le definía, era la de la cercanía con los jóvenes. Alberto, que en aquella época, esta que comento yo, todavía era joven, pero bueno, 3 o 4 años más tarde ya fue cuando ya empecé a coincidir, y en la época de invierno, cuando yo todavía estaba en amateur con otros corredores, él nos aglutinaba y íbamos a hacer los fines de semana lo que cuando aquello se denominaba la preparación de invierno, que era ir a andar a las montañas, ir a jugar, a organizar partidos de fútbol en la playa, pero los profesionales, cuando aquello estaban Rodríguez Cinguanzo, también malogrado en un accidente en Candelas entrenando, y Faustino Cueli, que es con el que más relación tenía, con el que más amistad tenía Alberto. Pero todos ellos, que eran 3 profesionales, nos juntaban a todos los demás amateur a nuestra generación, a Enrique Aja, a Emilio Cruz, todos los de aquella generación que competían, son los Herminio Díaz Zavala, Pedro Díaz Zavala, todos. Y hacía estas actividades con nosotros, y nos hacía sentir parte del ciclismo, y nos hacía sentir como él, que él era profesional como futuros profesionales, ¿no? O sea, que hacía una especie de grupeta, pero no grupeta solo de bici, sino de todo. No, en bici no, porque en bici no entrenamos con él, porque nosotros éramos
estudiábamos, y teníamos otros horarios que éramos jovencitos, teníamos 17 años, 16, 18 años, y él ya 24, 25, pero desde el primer momento él se sintió como... Yo creo que la palabra que lo define, que hoy está bastante en desuso y al menos para mí es importante, lo que más le definía era la palabra maestro, ¿no? Él no solo hacía lo que tenía que hacer para él conseguir sus objetivos, sino que él siempre se preocupaba por los que estábamos por debajo de él o que acabábamos de llegar y si él veía que cometíamos errores, nos corregía. Yo ya de profesional después, recuerdo pasar a profesionales y claro, cuando pasas y eres jovencito tienes la sangre muy caliente y yo salía pues a todos los ataques sin meterme en escapadas y tal, y no éramos compañeros. Él estaba con Javier Mínguez en el Zoro y yo en el Teca, y él cada 2 por 3, claro, entrenábamos juntos, y cada 2 por 3 venía y me decía: Alfonso, tranqui, me dice, no te quiero volver a ver que salgas a ningún ataque. Yo le decía: joder, que es que me mandas a las escapadas. Dice: sí, ya he salido a las escapadas, pero no a todas, hay que salir solo a alguna y guardar fuerzas. O si me veía sprintar en una meta volante, lo mismo. Tú no tienes que sprintar en las metas volantes, que tú ya había ganado alguna carrera, y me dice que tú tienes que ganar las etapas, no las metas volantes, que se dedique otro. Ese tipo de consejos que desde el coche es difícil que te los den, porque en aquella época no había pinganillo ni había nada, te lo pueden dar a la salida, pero tú después te haces... Ese ímpetu que te da la juventud hace que muchas veces gastes más. Y yo, sin embargo, Alberto, tenía otros compañeros en Teca y no me decían nada, pero él, que convivía conmigo habitualmente en los entrenamientos de día a día, cada 2 por 3 me veía y me echaba la reprimenda, pero siempre con el cariño que él tenía. Bueno, pues una faceta que desconocíamos. Por cierto, yo tengo una duda. ¿Por qué unos me dicen que era un cachondo, que era súper divertido? Otros me dicen que era muy serio, sobre todo en los entrenamientos. Y otros que era muy tímido. ¿Cómo era? No, vamos a ver, yo te puedo dar mi opinión. Yo, para mí, evidentemente, tuve la suerte de conocerle y convivir con él durante 2 años intensamente, y la desgracia de que aquello se terminara pronto, ¿no? Sobre todo la desgracia para él y para los que le conocimos. Alberto tenía todo eso que has dicho, es decir, cada uno lo podía ver de una manera, pero era el mejor en el momento de divertirse, teniendo en cuenta que la diversión para los ciclistas en aquella época era juntarnos en nuestras casas o ir a cenar al final de la temporada un día a un restaurante. Pero era súper divertido, le gustaba sobre todo la relación humana y entrenando era realmente profesional. Es decir, yo le definiría en cada aspecto de una manera. De forma global como un maestro, porque te enseñaba todo lo que sabía sin ningún reparo, no se guardaba nada para él, siempre te aconsejaba en los momentos que lo necesitabas, y después muy serio en los aspectos no solo deportivos, sino los personales. Voy a contar una anécdota que lo puede explicar. Conmigo la relación era estupenda, de cariño, de afecto, de ayuda, o sea, todo lo que pueda decir es poco. Y el primer año, al terminar la temporada, se hacía la reunión de ciclistas profesionales, de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y entonces pues había que ir. Yo, cuando aquello era mi primer año, yo me sentía todavía cohibido, ¿no? Como que yo no pertenecía a todavía, como que no me consideraba, digamos, digno de estar todavía pues con los Alberto, Rupérez, Marino Lejarreta, con todos los mejores. Y no fui a aquella reunión, fueron Faustino Coeli y él en su coche. Y entonces, insisto, no fue por comodidad de no ir a Madrid, sino fue porque yo todavía estaba acomplejado. Por timidez. Sí, y entonces cuando volvió al día siguiente quedamos para entrenar, y entonces me dijo, yo le veía que no estaba como otros días, y ya al poco rato me dice: mira, en la vida hay que estar a las duras y a las maduras. A mí me queda muy poco aquí, deportivamente hablando. En aquel momento pensaba él, pues tenía 29 años, 28, 29, y dice: todo lo que estamos luchando en la asociación es para vosotros, para los jóvenes, la seguridad social, todo. Digo, y hay que estar a las duras y a las maduras. Dice: como estás entrenando conmigo y yo te estoy intentando enseñar todo lo que está en mi mano y a mi alcance, creo que te has comportado mal y durante esta semana no vas a entrenar conmigo. Y yo, evidentemente, me disgusté y me quedé cortado, pero
le intenté explicar lo que había sido, digo, si lo sé, si te conozco, pero tienes que recapacitar y tienes que ver que lo que hemos ido allí ha sido a luchar para vosotros, no para los que ya nos queda un año o 2 o 3. Y nada, así que hasta luego. Entonces yo tuve que cambiar de carretera, irme a entrenar por otro lado, y al día siguiente por la mañana me llamó por teléfono para decir que fuera. Es decir, él solo, por eso quiero dar a entender un poquito la grandeza de como persona, como hombre, pero con la seriedad. Quiero decir que para nosotros era todo eso y además un padre. Al menos así lo veía yo, ¿no? Con jovencito que era, con 21 años, y él me dijo, castigado. Y después me levantó el castigo. Pero durante esa tarde, pues evidentemente estuve dándole vueltas a la cabeza y entendiendo que aquello que se había ido a Madrid a hacer era tan importante como entrenar o más importante que ninguna otra cosa, ¿no? Y con el tiempo, y yo intenté, evidentemente quedando muy lejos de él, pero aprender ese tipo de cosas porque Joan siempre me demostró eso, que era un gran compañero, un gran amigo, pero que si hacías las cosas mal, pues también te reprimía. Bueno, me contabas antes que para entrenar él bajaba de Santander, tú subías Sí. desde Torrelavega, quedabais en un punto intermedio. Sí, en bicicleta. Sí, él vivía en Santander y Faustino Cueli y Nino Gedo y yo en Torrelavega, que éramos los tres profesionales que entonces, porque Enrique Aja, que también estaba, pero entrenaba para la otra zona, él era de Villaverde Pontones, y entonces nosotros quedábamos y él tenía muchísima relación con Tino Cueli y yo también, eran íntimos, y yo con Tino más que con Alberto porque había convivido con más tiempo con él. Y entonces quedábamos en salir a las 9 de la mañana, él de Santander y nosotros de Hinojedo de Torrelavega, y nos juntamos a medio camino casi siempre por Renedo. Y bueno, y él siempre adelantaba y casi siempre nos cogía casi en Torrelavega porque, aunque decía de salir a las 9, salía a las 8:30, y después de que nos dejaba a nosotros de entrenar, todavía siempre entrenaba más. Alberto era... Para entrenar con Alberto, el que por las cimas volaba y tú que eras sprinter, costaría. Sí, no, pero él lo hacía, él sabía hacerlo, porque él sabía hacerlo muy bien. Íbamos a entrenar, por ejemplo, etapas de puertos. Si subíamos 2 o 3 puertos, pues el primero él le subía forzando, pero de forma que yo aguantase y que Tino aguantase. Y en el segundo ya, pues él forzaba, pero me dejaba a mí. Él sabía lo que yo decía antes, él sabía que yo tenía la sangre caliente y yo en un puerto de 6 kilómetros no le aguantaba, pero en los 3 primeros sí. Entonces él me forzaba, pero me dejaba que fuera media rueda adelante para que yo me creyera que ese día le iba a ganar. Entonces yo le subía todo lo que daba, todo lo que daba, hasta que ¡pum!, me quedaba muerto, y en ese momento él metía desarrollo y subía para arriba, y vamos, me sacaba arriba en 3 kilómetros 5 minutos. Pero él lo hacía de forma que yo me esforzase y que yo le ayudase a él también, digo yo, y meto en ello también a Faustino Cueli, los dos. Y hacíamos un trío, fueron, ya digo, para mí, 2 años inolvidables. Bueno, no llegasteis a coincidir en el TECA, da la circunstancia que tú debutas en el TECA y él había dejado el TECA. Justo el año que él se va al Zorro. Y además creo que no de muy buenas maneras. He leído yo la prensa de aquella época, y sí, bueno, tela marinera la que hubo, ¿no? Sí, sí. Sí, fue bastante... ¿Él cómo le afectó? Bastante traumático. Bueno, pues él le afectó mal porque era un hombre serio, correcto. Él, yo creo que se comportó perfectamente, pero es lo que pasa siempre en los equipos. Es decir, bueno, pues muchas veces cuando estás en un equipo y consideran que estás contento y tal, al final siempre se habla de dinero. Y te van dejando, y te van dejando, y te van dejando, para que al final, bueno, pues si no te has ido con otro, al final ficharte a la baja. Entonces, bueno, Javier Mínguez, que en ese sentido era realmente listo y que además conocía a Alberto porque ya había estado con él en Moliner Bereco y le quería sí o sí. Alberto había acabado de demostrar que era un corredor de fútbol impresionante, había hecho 10º en el Tour de Francia. Entonces, bueno, pues le ofertó. En el otro lado, no, al menos la información que yo tengo, no apostaron como debían, sobre todo en el momento debido, y Alberto dijo, bueno, pues le cogió una vuelta, creo que fue en la Vuelta a Burgos, y le cogió bajo de moral por algo que había pasado Javier, y aprovechó y le firmó. Pero él no hizo nada incorrecto, sencillamente que los otros, la Vuelta a Burgos, que era la última de la temporada, las últimas, la anteúltima, pues no había renovado todavía, y yo no sé si es que no se llegaban a un acuerdo con el dinero o no, o realmente que no le habían hecho oferta todavía, y Alberto pues...
Bueno, le llegaron a llamar traidor, ahí... Bueno, a mí también a mí me sucedió cuando me marché de Teca, fue similar, muy parecido. Entonces, al final, lo que sucede en el deporte en general, todos lo sabemos, es decir, cuando eres joven y te fichan, te pagan poco y ganas muchas carreras. A medida que te va subiendo el sueldo, cada vez te es más difícil ganar porque ya eres un rival a batir para todos. Y en la medida en que, siempre los equipos creen que te han dado mucho, sobre todo la oportunidad y que les debes mucho, y que se compensa con dinero. Y el deportista, cuando llega a los 28, 29 años, saben que le quedan 2 o 3 años y que tiene que aprovechar porque tiene que vivir el resto de su vida con lo que ha ganado. Y entonces ahí viene casi siempre el conflicto, ¿no?, entre que los equipos te quieren bajar la ficha, tú no lo admites y sobre todo no lo admites cuando tienes otro que sí te dice lo que vales. En los equipos te dicen que no, porque claro, te quieren fichar y te quieren pagar más de lo que vales, y ya, pero me lo pagan. Entonces, ese conflicto es eterno y le pasa a la mayoría de los deportistas. Hablando de conflictos, también le tuvo con Marino Lejarreta, no se llevaban Sí. muy bien. Tú con Marino, porque además se fueron los dos a la par, en Sí, Teca. sí, ellos se fueron con el hermano Alfalún Sí. a Italia y Alberto a... No se llevaban muy bien, Marino y Bueno, Alberto. bueno, yo creo que fue también algo generado no solo por la prensa, sino generado yo creo que también por responsables del Teca, porque para justificar un poquitín lo que había sucedido. Que yo sepa, a día de hoy, la relación nunca fue mala, siempre fue buena. Siempre lo que pasa es que se aprovechó para comentar entonces que claro, que como Marino y el hermano y eran vascos y Perurena era vasco y que Alberto quedó, pero yo creo que eso no hubo nunca nada cierto. Y de hecho yo, la relación que conozco de ambos siempre fue totalmente buena. Quiero decir, la que yo comprobé en los 2 años siguientes, siendo rivales, quiero decir, si hubiesen tenido algún problema real, evidentemente siempre lo hemos visto este año en la Vuelta a España, cuando una Vuelta a España la pueden ganar 2 del mismo equipo y la pueden ganar los 2 y los 2 son, bueno, pues al final siempre hay momentos de tirantez, pero eso, conociéndoles además a los 2, como conocí a Alberto y como conozco a Marino, me parece casi imposible que se llevasen mal. Es que era difícil llevarse mal con Alberto. Hoy una pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Cómo es posible que casi 40 años después de su muerte la gente se siga acordando de Alberto? ¿Qué tenía Alberto? Porque yo creo que era el ídolo de masas y recordemos que por aquella época le ganaba a Perico Delgado, que es cuando se emergió el ciclismo español. Después de unos años de ostracismo, yo creo que el que lideraba ese grupo era Alberto. Pero Alberto en el recuerdo sigue siendo algo Sí, de especial, no sé. los que le conocimos por todo lo que hemos comentado y muchísimas cosas, pero era una persona que gustaba cómo corría, tenía no solo por su fisonomía, por su postura en la bicicleta de sufrimiento en los momentos claves, sobre todo por su entrega y lo transmitía, es decir, nosotros vemos ahora ves a ciclistas que no transmiten y que pueden hacer 3 segundos, como ha hecho el caso de Enric Mas, que es un gran corredor, pero no transmite a la afición porque no. Alberto moría matando, atacaba una y otra vez, y cuando aquello fue justo el 82, se empezó a televisar en directo la Vuelta a España, bueno, muchas carreras, pero entre ellas la Vuelta a España, y era justo el mejor momento de Alberto. Y entonces toda la gente, pues el mismo caso que lo de Perico, era gente luchadora hasta morir, no conformista, no se conformaba con un segundo, o sea, prefería al final hacer sexto, habiendo luchado para ganar, que hacer segundo, habiéndose conformado con ir segundo. Entonces, al final muchas veces se nos olvida que al final que el ciclismo es un espectáculo, el deporte en general es un espectáculo, y que a la gente lo que le gusta es ver la lucha, ver el sufrimiento, Entonces, en aquel momento la televisión transmitía todo lo que no sabía la gente del ciclismo, y Alberto era la figura por antonomasia que transmitía todo eso de maravilla, que era todo lo que la gente no conocía del ciclismo y que lo empezaba a ver en aquel momento. Eso a la gente que le conocía por la tele, al resto que tuvimos la suerte de conocerle personalmente y de convivir con él en la competición, como adversario o como compañero, pues por todo lo que hemos comentado antes, son personas que no olvidas en la vida. En mi caso, yo evidentemente le debo mucho, yo aprendí a ser ciclista y aprendí y evolucioné muchísimo más rápido que si yo hubiese estado corriendo solo en una ciudad, o sea, en una comarca en la que solo yo era profesional y que no tenía ningún veterano que me ayudase, que me hiciese entender el ciclismo y que me hiciese entender, como comentaste tú antes, a entrenar, a sufrir, a hacer un poquitín más cada día. Y tú con Alberto te fijabas, eso quedamos, vamos a hacer 180 hoy. Y al final, cuando íbamos a llevar 180, él decía, venga, os acompaño a casa.
Y yo ya al final muchas veces decía, no, hoy te acompaño yo a ti, hoy quiero ser yo el que haga los 220, no tú. Kilómetros, ¿eh? Al final nos pegábamos unos y otros, igual que Faustino Coeli, nos pegábamos por a ver quién acompañaba a quién para hacer un poco más. Y eso cuando eres joven, es decir, él probablemente lo tendría siempre, pero le costaría mucho más aprenderlo. Yo tuve la suerte de tenerle a él para que desde mi primer año, con 21 y 22 años, considero que ya fui un profesional en lo que se refiere al aspecto de la formación aventajado. ¿La Vuelta 84, la última que corrió, la corriste tú? ¿La Vuelta 84? No. ¿Estabas ya en la mili o...? Yo fui a la mili ese año. Ese año no. Lo que pasa es que yo hice una ingeniería y entonces mis 2 primeros años yo firmé con la condición, como la Vuelta a España era entonces en la primavera, era justo la época de mayo, abril-mayo de los exámenes, y yo firmaba con la condición de que no me obligasen a correr la Vuelta a España, aparte de que el TPK era un equipo grande y que probablemente no sé si hubiese tenido sitio en el equipo. Yo creo que el segundo año sí, porque me intentaron convencer en Linares de que podía ir, pero yo quería terminar la carrera antes de dedicarme por completo en cuerpo y alma al ciclismo, y esos 2 años no corrí la Vuelta a España. Pero si la seguirías en televisión, la Vuelta que Alberto la perdió por 6 segundos. Sí. Tú después de aquello que pasó, me imagino que lo harías con él, porque fue, sí. un mazazo tremendo. Sí, para él, pero ya digo, Alberto superaba muy bien las adversidades y como nunca le quedaba nada dentro, quiero decir, yo creo que yo como deportista, al menos lo veo bajo mi punto de vista, te queda la angustia cuando no lo has dado todo, cuando has dicho, me confundí aquel día, y Alberto nunca... Alberto, al contrario, si en aquella vuelta, por ejemplo, se le recriminó en algún caso, hace poco que lo vi publicado, con Chozas y tal, por tener tanta sangre en rasos de peguera, que se apresuró a atacar y al final gastó más fuerzas de que tal, y Caritú le metió esos segundos en el último kilómetro, pero yo creo que es mucho más bonito el deporte y más atractivo cuando lo das todo, aunque pierdas, que cuando ganas fácilmente sin mucho esfuerzo o mantienes o haces segundos sin que sepa la gente que has corrido. Alberto era todo lo contrario, con lo cual él evidentemente tenía disgusto porque esos 5 segundos al final sí que le das vuelta donde los has perdido, pero la vida es así. Siempre nos acordamos de lo que hemos hecho mal y lo que podíamos haber conseguido, pero como no sabemos tampoco qué hubiese pasado si hubiese ido al revés, si hubiese ido de líder desde aquel día, igual pues otro día hubiese fachado. Quiero decir que al final, cuando tú das todo lo que tienes, y Alberto lo hacía, y él estaba contento y satisfecho con lo que había hecho. Bueno, vamos a hablar de ese triste momento, ese 14 de diciembre, carretera de Burgos, cerca de Aranda de Duero. Tú estabas, ya tenías 23 añitos, ¿no? Yo estaba, justo les acababa de hacer. 23 añitos y estabas cumpliendo el servicio militar. Sí, sí. Yo estaba de guardia, lo que dices tú, de cuartelero de puerta, ¿no? Sí, sí. Estaba en Cáceres haciendo el campamento militar y había ido con 15 reclutas más de Santander. Habíamos ido en el tren hasta Valladolid, bueno, todo eso. Y después llegamos y ese día concretamente estaba de guardia y de repente me recuerdo que eran las 8 de la tarde o así, y vinieron dos compañeros de los que habían ido conmigo de Santander a decirme que había fallecido de accidente un ciclista que se apellidaba Fernández y su mujer. Y claro, yo no me lo podía creer, digo, no puede ser, no puede ser. Digo, será otro ciclista amateur que no conozco, no, que sí, que ha hecho segundo en la Vuelta a España, o sea, todos los datos que me iban dando realmente me hundí, me tuvieron que relevar en la guardia y me tuve que ir. Claro, en aquel momento no teníamos teléfonos, no tenías nada donde preguntar, con quién hablar, y menos dentro del campamento, del cuartel, que lo habían dado a la televisión. Bueno, y yo, para mí, siguió de estas cosas que no te lo quieres creer y que quieres que alguien te diga que no ha sido así. Y al final, por desgracia, pues las noticias fueron transcurriendo y fue horrible porque ya digo, había sido los 2 últimos años, yo había convivido más horas con Alberto y con Coeli que con mis padres, con cualquiera de mis amigos. Bueno, ya para acabar, porque nos estamos enrollando y tú tienes que trabajar, que es un caso, yo diría que atípico en un deportista, porque tú, mientras practicabas deporte de élite, ciclismo de élite, estudiabas, te formaste, luego la vida te ha llevado por otros derroteros distintos a lo que estudiaste, y ahora tienes que ir al hospital porque eres representante de Pfizer, ¿no? Sí, bueno, sí, estoy en la fase, llevo 14 años en oncología y sí que tengo que visitar concretamente aquí en
en Palencia a estos profesionales fenomenales que... ¿Qué te iba a decir que te ibas a acabar? Sí, bueno, pues yo hice el ingeniero técnico de minas y bueno, pues al final cuando dejar de correr, evidentemente yo terminé la carrera a los 22 y dejé de correr en bici a los 32. Claro, si entro en una mina la echo abajo en 2 días. Al final cuando terminas tienes que buscar un... Y bueno, pues la verdad es que estoy contento y orgulloso de haberme dedicado a esto porque he sido feliz y he disfrutado de la profesión que he tenido y nada, y ya llegando al final de mi carrera profesional también, pero con los bonitos recuerdos tanto de mi fase de ciclista como de representante de Pfizer. Bueno, Alfonso, ha sido un placer, eres un libro abierto, nos has abierto también muchas posibilidades de Alberto que desconocíamos, muchas facetas. Y yo siempre se lo digo, se lo dije un día a Cubino, se lo he dicho a Eduardo Chozas, cuando estabais en carrera eras más inaccesibles. A veces Guti tenía muy mala leche, sobre todo, como llegaban los sprints, No, bueno, todavía la adrenalina yo creo que teníamos mala leche. Lo que pasa es que mi especialidad que son los sprints, no solo el pulso alto por el esfuerzo, sino que en los últimos 4 o 5 kilómetros te tenías que ir pegar y en mi caso me tenía que pegar con los de 1,80 m holandeses, belgas que tú decías antes y al final, bueno, tenías que, además de serlo, parecerlo y eso necesitabas después 5 o 6 minutos para relajarte. Y luego venía uno de Palencia con un micrófono a hacerte preguntas y... déjame coger un poquitín de aire que si no te meto los codos. Ese es el tema. Pues ha sido un placer, de verdad, muy bien. Alfonso. Pues nada, encantado. Muchísimas bueno, gracias. Pues un nuevo capítulo de la historia de Alberto el día 14 de diciembre del año próximo. Espero hacer un reportaje precioso del Gran Galletas.